me gustaría eso. Humano ético, humanización y sufrimiento humano. El doctor José María Maya Mejía, médico magíster en salud pública y en dirección universitaria, profesor titular de salud pública y ética, es director del Hospital La María y es rector de la Universidad del CES, presidente de la Junta de Acreditación en Salud. El doctor José María Maya nos ha acompañado, conoce muy bien el hospital, nos estuvo acompañando a comienzos del año, quien tuvimos la fortuna de comprometerlo para el simposio, y bueno, nos aceptó la invitación. Doctor, muchas gracias, esta es su casa, bienvenido, esperamos que disfruten este tema tan interesante, tan espectacular, que tiene otra óptica académica del Congreso. Muchas gracias. Muy buenos días. Para mí es muy grato estar acá compartiendo con ustedes estas reflexiones por varias razones. Pues una, hoy es el Día del Médico, entonces hay muchos colegas acá que nos están acompañando. Segundo, porque tengo unos lazos con el Hospital La María muy grandes. Trabajé hace muchos años, durante 4 años en la dirección del hospital, y quedó grabado en mi vida el hospital como una organización profundamente humana, preocupada por el bienestar de las personas que acuden a él. Y bueno, porque este tema del SIDA es un tema que está muy relacionado con el tema que vamos a tocar, que es el de la humanización y el sufrimiento humano. Estamos viviendo una serie de fenómenos que ustedes los conocen, simplemente los voy a mencionar. Un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes en el área de la salud. La medicina se ha vuelto un ritual tecnológico, la tecnología ha invadido, y cuando digo invadido no quiere decir en sentido negativo, sino que está presente en todas las interacciones que los profesionales de la salud tienen con los pacientes. Y si no la comprendemos adecuadamente como un medio para lograr mejores diagnósticos, mejores intervenciones, etcétera, pues pudiera apartarnos del paciente. Y hago esta aclaración porque muchas veces también vemos que se cuestiona la utilización de la tecnología, como que quisiéramos regresar al tiempo donde era básicamente de una manera muy manual el abordaje del paciente, y digamos muy directamente humana, pero sin la ayuda de la tecnología. No, la tecnología es importante, la tecnología es un apoyo para la atención de los pacientes, pero no es un fin, es un medio. Y les cuento una anécdota que viví hace un poco tiempo, que me mostró que la tecnología se puede utilizar muy bien. En un hospital norteamericano, en el servicio de medicina interna, me encontré un robot, un pequeño robot, esos que salen como en las películas, en el servicio de medicina interna. El jefe de medicina interna me contó que el robot pasa por las habitaciones de los pacientes todos los días, 2 veces al día. El robot pasa, saluda, buenos días, pues como saluda al robot, y luego se acerca al paciente, el paciente pone la mano sobre una cosa metálica, sale algo que lo agarra y toma frecuencia cardíaca, respiratoria, toma 4 parámetros. Esos 4 parámetros los toma y los envía a la central de enfermería y se los puede enviar al médico a su celular. Yo cuando vi eso, inicialmente pues, tuve una reacción que es fruto de un prejuicio. Dije, bueno, aquí sí, ¿cómo será la deshumanización que ya hasta los signos vitales los está tomando un robot? Entonces le dije, pues muy respetuosamente, doctor, por Dios, ya vamos a quitar hasta el ser humano de esto, que era lo que hacíamos. Y me dijo, está equivocado. El robot hace mejor eso, porque lo hace estándar, de una manera estándar, es muy confiable la información, pero eso nos ha servido para liberarle tiempo a las profesionales de enfermería para que se puedan sentar a conversar con los pacientes, a ayudarles a enfrentar el dolor y el sufrimiento humano. Y me llevó a una habitación, me dijo, yo voy, y en la habitación estaba la enfermera profesional sentada al lado de la cama del paciente tomándose un tinto y oyéndole al paciente una historia triste que él estaba contando. De repente lloraba y le contaba pero ella tenía tiempo. Dijo, antes los pacientes querían hablar, pero de un momento no puedo, tengo muchos pacientes, ahora vuelvo, 5 minutos. Digo, ya tenemos tiempo, y este es un
el primer hospital de los Estados Unidos, ¿no? Pero ya tenemos tiempo designado para que enfermería pueda sentarse a permitir esas catarsis, a permitir ese intercambio de información, igualmente apoyar al paciente. Entonces ahí la tecnología no está desplazando al ser humano y el contacto humano, está apoyando, liberando tiempo. ¿Cuánto quisiéramos nosotros poder liberarle tiempo a las enfermeras profesionales y a los colegas médicos para que pudieran conversar con el paciente e interactuar más? Bueno, segundo, mayor esperanza de vida, cambios en el perfil epidemiológico. O sea, estamos avanzando, como el expositor anterior decía, hacia poblaciones cada vez más viejas. Ya hemos pasado del 10% de población mayor de 65 años en Colombia, lo que ya va marcando un envejecimiento de la población, y eso trae pues unas patologías asociadas que ustedes las conocen mejor que yo. El desarrollo, le hemos dado en las últimas 2 décadas una gran fuerza al tema de la calidad y la seguridad. Recuerden los estudios del Instituto de Salud Pública de los Estados Unidos, cuando nos mostró cómo se estaba moviendo más gente en los Estados Unidos por errores en la atención que por los accidentes de tránsito, y entonces empezó toda esa alianza en pro de la seguridad del paciente. Y hoy estamos en un mundo de reconocimiento de la calidad, de la alta calidad. Los procesos de acreditación nacionales, internacionales, pues apuntan a reconocer la alta calidad. El otro problema es el de los costos. Los costos crecen a una rata mucho mayor que los recursos que tienen los sistemas de salud. Por eso el problema que nosotros tenemos, que tiene muchos elementos, que no es el momento de tratarlos, no es ajeno a lo que está pasando en todo el mundo. Los franceses quisieron hace 2 años, el presidente quiso subir la cotización en 2 puntos a los ciudadanos y subirles los copagos, franquicias o pagos moduladores, y los ciudadanos ya no dejaron porque se sienten asfixiados de la contribución que tienen que dar para el sistema de salud, y es un buen sistema de salud, un sistema con una gran libertad de elección, porque definitivamente la alta tecnología más muchos factores de tipo educacional, de tipo desarrollo mismo de la educación médica y de profesional, lo está llevando a que los costos crecen, pero igualmente ese envejecimiento que mencionábamos anteriormente, y esto está llevando a una medicalización cada vez más de la vida humana. O sea, cada vez más dependemos. Cuando hablamos de medicalización no estamos hablando solamente del médico, sino de todos los profesionales que tienen que ver con la salud. Y esto indudablemente que se ha aumentado porque las coberturas de los sistemas de salud en el mundo están aumentando en forma importante, y no solo miremos solo el caso colombiano. Pasamos del 18% en el año 93 de cobertura a estar por encima del 90% de cobertura, con dificultades de oportunidad, etcétera, pero con cobertura ya muy alta. Eso hace que cada vez más personas estén expuestas a los servicios de salud y a que su vida de pronto empiece a girar en torno a esos servicios de salud y a esos profesionales. Pero la otra cara es que no siempre esos profesionales estamos preparados para comunicarnos, para generar empatía en esa relación. Y recuerden ustedes que las relaciones de salud, como son relaciones donde hay una alta asimetría de información y de conocimiento, o sea, yo como paciente conozco poco del objeto central de la atención, entonces tienen que estar basadas en la confianza, porque somos digamos una empresa en el sentido global similar a la de la aviación. Y ahora estos días pensaba yo en eso con este accidente que tuvimos acá. Y cuando nosotros nos subimos a un avión, no decimos yo quiero ver la hoja de vida del piloto para ver qué experiencia tiene, no, resolvimos que la empresa para pilotos experimentados. No pedimos el manual de mantenimiento, y tampoco preguntamos con cuántos galones de gasolina han cargado el avión, ¿cierto? Entonces mire que en salud es exactamente lo mismo. Los ciudadanos, los seres humanos, cuando vamos donde el profesional de la salud, generalmente estamos pendientes de 3 cosas. Uno, de la infraestructura donde nos prestan los servicios, yo creo que llamaríamos un poco la hotelería, pero en sentido ampliado. 2, la calidez, la amabilidad, y 3, la oportunidad. Pero de ahí en adelante ya no entramos. Entonces depende de la formación ética, de la responsabilidad de ese profesional, que al paciente le dé una información completa, adecuada, que le ofrezcan lo mejor que se tiene disponible, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un problema que lo vamos a tocar enseguida
poco más adelante. Las infraestructuras hospitalarias están cambiando porque nos hemos dado cuenta que muchas no favorecen esa comunicación, que muchas no permiten ese contacto, incluso los procesos, la logística, lo que llamamos la logística en la prestación de los servicios a veces nos separa. Un fenómeno que no es solamente colombiano. Lee uno en la literatura que en muchos países hay el cuestionamiento de los profesionales de la salud por el trato que reciben, o de los sistemas de salud, o de sus empleadores, o de la misma sociedad que ya no valora tanto la labor del profesional de la salud, las formas de contratación, etc. Y la persistencia de ciertos imaginarios colectivos, ya lo decía, la persistencia de imaginarios colectivos que sancionan socialmente al paciente con ciertas patologías. Una de ellas es el caso del SIDA, ¿cierto? Digamos como que se produce en algunos casos la misma manipulación del paciente por la culpa. Entonces, usted es culpable, pues entonces tiene que aceptar este tipo de cosas, y generalmente son, digamos, no solamente las medidas terapéuticas, sino algunos esquemas de tratamiento que digamos necesitan ser muy bien explicados para uno, generarle adherencia a uno en el resto de su vida. Por eso el SIDA es uno de los que nos acercó. Cuando empezamos a ver los primeros pacientes aquí en Medellín, que específicamente el Hospital La María lo recibió, empezamos a ver todo ese fenómeno de rechazo, incluso de rechazo de los personal de la salud. Yo lo comentaba con un compañero, que vamos ahora como los primeros pacientes, como le teníamos tanto miedo al SIDA porque no sabíamos exactamente qué era el SIDA en ese momento, se quemó los colchones, las camas, las sábanas, todo se quemaba. El fuego como que purifica y como entonces nos daba tranquilidad. Con el tiempo, afortunadamente esto ha cambiado, pero la discriminación, que me antecedió en la conferencia, planteaba que sigue habiendo una discriminación de estos pacientes. 3 elementos a tener en cuenta. Primero, el concepto de salud ha cambiado radicalmente. No voy a describir desde la definición de la OMS del 46, pero hoy hemos matizado el concepto de salud y quise traer lo que hoy llamamos la salud sostenible. ¿Qué es la salud sostenible? Es un bienestar. Un bienestar razonable y prudente que haga posible una vida personal y social valiosa, que nos permita a nosotros perseguir los objetivos vitales e interactuar en la vida social. Hace un tiempo conocí en el Canadá la forma como están enfrentando la medicina preventiva. La consulta del especialista en medicina preventiva me llamó mucho la atención encontrar cómo hacia donde apunta ese médico preventivista es hacia la definición de unos factores de riesgo, unos que no son modificables, para saber que son un dato que está ahí, y los modificables. Pero a diferencia de lo que tradicionalmente hacemos, que le decimos al paciente no fuma, no coma, haga ejercicio, baje de peso, etcétera, etcétera, y entonces finalmente el paciente dice que sí, pero cuando llega a su casa encuentra que eso le trastorna su calidad de vida, su concepto de vida, termina abandonando. No, empieza una negociación entre el profesional de la salud y el paciente para que él adopte unas medidas que afectan unos riesgos reales, que impactan en forma importante su calidad de vida, y acepte otros y aprenda a vivir con otros. Por eso la definición de salud, que ya no es un fin, la salud es un medio, hay que tenerlo en cuenta en este contexto. El otro es el tema del dolor. El dolor ha ganado un peso grande, digamos, en el desarrollo de los sistemas de salud en los últimos 40 años. Por eso ya hoy hay especialistas de dolor y hoy los pacientes no quieren tener dolor. Hoy ya no le podemos decir a los pacientes que se lo ofrezcan a Dios o por la paz del mundo o algo, sino que los pacientes quieren que les quitemos el dolor y reclaman eso y están dispuestos a correr riesgos aún de su propia vida a cambio de no sufrir dolor. Pero el tema que va ganando como más espacio muy recientemente, digamos que en las últimas décadas, es el tema del sufrimiento. Es un tema mucho más complejo que el del dolor. El dolor lo compartimos con los animales, aunque el nuestro tiene, fuera de las características genéticas, características sociales y culturales y psicológicas, el del sufrimiento. Porque el sufrimiento como que abarca la totalidad del ser humano. Yo recuerdo algunos de los primeros pacientes de SIDA
como cuando los íbamos a visitar, pues para un poco para conversar con ellos, porque eran pacientes que nadie los visitaba, que la familia los había rechazado. Recuerdo que uno lo habían deportado a los Estados Unidos, lo mandaron acá cuando le hicieron el diagnóstico, etcétera. Nos encontramos realmente la encarnación así del sufrimiento, o sea, bueno, ustedes no se acerquen a mí porque de pronto eso es un riesgo para ustedes, pero ustedes no me van a abandonar, ustedes me van a ayudar hasta que me muera, o uno veía ahí la materialización del sufrimiento. Y este es un tema que, en la medida en que vamos envejeciendo, o sea, que las poblaciones van envejeciendo, que las estancias hospitalarias van siendo más altas por enfermedades crónicas y degenerativas, pues, la utilización de unidades de cuidado intensivo, etcétera, pues nos vamos a estar viendo mucho más cercanos de ese sufrimiento. Ahora, los seres humanos sufrimos por muchas cosas. Uno, porque vemos amenazada la integridad. Estoy en una unidad de cuidado intensivo, uno de los sufrimientos que tengo es: me voy a morir. Va a sonar el aparato este que me hace el seguimiento, que estoy haciendo un electroplano, o sea, va a ser un paro, etcétera. La permanencia de la existencia, igualmente la desintegración, la soledad. Ayer en un comité en el que estaba de ética hospitalaria en una institución, veíamos cómo nosotros a veces se nos olvida esto. Entonces la discusión es que un médico intensivista tuvo un encuentro con el profesional de enfermería porque un paciente que estaba muy grave, llegó un familiar de fuera del país, quería visitarlo muy cercano, y dijeron: no, la visita ya pasó hoy, venga mañana, la visita es de 11 a 3 o algo así, venga mañana. Y el intensivista, con un gran sentido humano, le decía a la jefe: por Dios, el paciente no sé si está mañana, él debería tener el derecho a saludar a este familiar que quiere, a despedirse de él, etcétera. Y se formó un conflicto ahí que llegó al comité de ética. En el comité de ética empezamos primero a decir: revisen los horarios, por Dios, que ya unidades bien importantes en nuestro país y en otros países del mundo ya se puede visitar las 24 horas del día, con lavado de manos, con ciertas restricciones, pero no abandonemos los pacientes, porque uno de los sitios donde más abandono se siente es el de la unidad de cuidado intensivo. Lo otro es que en la medida en que nos envejecemos, quedamos solos o sentimos que la sociedad no nos valora, etcétera, hay ahí toda una carga de sufrimiento muy importante. Hace un año estuve en un congreso de cuidados intensivos en Chile y fue interesante ver cómo los intensivistas, fuera de hablar de muchos temas técnicos y científicos muy complejos, les interesó que habláramos del tema del sufrimiento y de cómo ellos pueden, digamos, entrar a poner un aporte en ese tema. Y poníamos el caso de la unidad de cuidado intensivo del hospital de Vermont en los Estados Unidos, en el norte, donde entramos a la unidad de cuidado intensivo y nos encontramos con una pancarta grande que decía compasión. Y compasión no lo podemos traducir como solo compasión, como conmiseración, no, sacúdase. Aquí hay seres humanos que sufren. Usted está en un lugar donde el sufrimiento humano se materializa. Y entonces veía todas las medidas que tomaron en las visitas a los pacientes, estar enviando mensajes a la familia, a su chat, al WhatsApp, sobre cómo va el paciente, para que estén enterados, no solo el ratico que entraban. El saludar, todos saludaban a los pacientes uno a uno: buenos días, soy el doctor fulano, voy a estar la mañana con usted, esté tranquilo, que voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda por usted, aunque el paciente esté entubado, etc. A cada uno lo saludaban, se despedían. Son detalles de humanidad que apuntan en este sentido. Y el profesional de la salud es el que se tiene que preparar en estos temas, porque es el que más contacto tiene con el sufrimiento humano, con la enfermedad, con la pérdida de autonomía. Lo mencionaban ahora, hay muchos pacientes ancianos que entonces ya son sus familiares, sus hijos, sus amigos, son los que toman las decisiones, no lo tienen en cuenta, y ustedes como profesionales son los que se dan cuenta de esas cosas. Entonces, digamos, la preparación para enfrentar ese sufrimiento humano se vuelve muy importante. Hoy las nuevas realidades, algunas de las que hemos mencionado, y la presencia de esos seres humanos que tienen dolor y sufrimiento y que reclaman ayuda y un trato de acuerdo con sus derechos y su dignidad humana, pues nos ha puesto nuevamente sobre el tapete el tema de la humanización.
Miren, las megatendencias globales en términos de salud, una es que los hospitales irán retornando nuevamente a una gran calidad humana en la atención, sin que eso implique perder la calidad técnica, científica, etc. O sea, grandes esfuerzos porque los hospitales recuperen aquello que de pronto la medicina, cuando no tenía otras herramientas, pues lo había utilizado para el fenómeno curativo, y entendiendo cosas tan sencillas como esta, que dentro de ese derecho, de esa dignidad humana, etcétera, y de esa humanización, los pacientes tienen imaginarios que les permiten interpretar la calidez de la atención como un elemento fundamental. Y les cuento un caso que lo vimos en un comité de ética, que me llamó la primera vez que me pasaba, en una institución, un paciente, se los cuento porque son detalles que no podemos olvidar. Un paciente lo llevan a consulta de urgencias por un problema respiratorio, diagnostican una neumonía, el médico general hace un buen diagnóstico, lo hospitaliza, a ver por medicina interna, y medicina interna va a una habitación y empieza a cargo del internista. El internista lo ve 7 días, el día 7 se asoma a la puerta y saluda al paciente: ¿cómo estás? Y entonces el paciente le contesta desde la cama: mejor, doctor. Y dijo: sí, ya te di salida, te dejé una fórmula con enfermería y en 7 días te veo en el consultorio. El paciente lo habían llevado 2 hijas, era un paciente de pago de bolsillo, o sea, un señor que nunca había pagado su vida social, pues su familia pues tenía con qué pagarle y le tocó. Cuando bajan a pagar la cuenta, las hijas dicen: no pagamos los honorarios del doctor. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo así? No los pagamos. ¿Por qué? Porque el doctor no puede haber curado a mi papá. ¿Por qué? Porque nunca lo tocó. Miren ustedes, nunca lo tocó. La institución, de una manera pues hábil para manejar la situación, digo: hagamos una cosa, paguen el resto, vamos a estudiar el caso. Y ahí nos pidieron a 2 personas que hemos estado en algunos comités de estos de ética hospitalaria que evaluáramos el caso. Cuando hablamos con el paciente y sus hijas, nos contaron: el médico nunca examinó al paciente, nunca. Él entraba, una vez se quedaba en la puerta donde entraba un momento, saludaba: ¿cómo están? Le contaban, se despedía y se iba. Él, cuando nos entrevistamos con él, digo: no, pero mire, yo todos los días veía la evolución de la temperatura, los exámenes, todo, y yo veía que el paciente iba mejorando. Entonces a mí no me aportaba mucho poner un fonendoscopio, abrir el corazón, el pulmón, etc. Sí, a él no, pero para el paciente no era transparente. No era transparente. Las hijas incluso decían de una manera muy simpática: doctor, porque le dijimos, el argumento que daba el internista es: su papá salió mejor, la neumonía estaba en resolución, está más sano. Y las hijas decían: doctor, eso tiene que haber sido o que Dios, que es muy bueno, lo curó, o que mi papá tiene muy buenas defensas y se vendió solo. Pero el doctor, sin tocarlo, no lo podía curar. Esa es la capacidad de un ser humano de entender cuál es la perspectiva del otro cuando lo está consultando. Entonces no necesita solamente unos medicamentos, necesita también algo que le haga sentir seguro que ese profesional, que esa persona está haciendo lo mejor por él. Por eso les decía que hoy en el mundo esto es una tendencia. Lean ustedes la literatura norteamericana, la literatura europea. Hace poco di una conferencia para los hospitales españoles y me llamó mucho la atención porque se hizo a las 5 de la tarde, porque era la hora que terminaban la jornada, pues la mayor parte solo quedaban los que llaman ellos de guardia, y era una teleconferencia. Era para poder llegar a todos los hospitales españoles y encontrar a usted los auditorios llenos. Y me decía la ministra de Salud que había un interés nuevamente en España por el tema de la organización por frente que habían ido perdiendo y que quería recuperar eso. ¿Cuál es el fundamento de la humanización? Es la dignidad humana, finalmente. Entendido por la dignidad, pues, como lo vamos a ver, como lo último que le queda a un ser humano, aquello que no le podemos quitar, y que es como el referente como especie. Ahora, ¿por qué volvemos hoy, digamos, a insistir en la dignidad humana? Porque el siglo XX fue el de la pérdida de la dignidad humana, y no solamente con lo que hicieron en los centros de estos Auschwitz y otros lugares donde los nazis tuvieron muchos seres humanos en condiciones infrahumanas, sino porque definitivamente no hemos avanzado en humanidad realmente.
O sea, cuando se hizo el juicio de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial y después de lo que pasó con los nazis, como que la humanidad pensamos que había aprendido la lección, pero no la aprendimos. Y entonces todavía seguimos teniendo hoy condiciones de trato a muchos seres humanos, violencia injustificada, etc. Entonces por eso como que el siglo XXI, bueno, debe ser el siglo de la humanidad, de recuperar la humanidad. Y este sería, como lo que les decía, la definición de la dignidad humana. Es algo que no nos pueden quitar. Después de quitarle todo al ser humano, le queda ahí su dignidad. Pero él necesita que otros se la reconozcan. Y por eso la humanización parte del reconocimiento de la dignidad humana, de la igualdad de los seres humanos como seres. Y cuando se olvida la dignidad humana, pues caemos en la deshumanización, caemos en el daño a los demás, les negamos los derechos, etcétera, etcétera. Digamos que ese olvido de la dignidad humana ha hecho un gran daño a la sociedad contemporánea. Y ese olvido incluso desde visiones religiosas. Miren el fundamentalismo islámico, por ejemplo, cómo está poniendo al mundo un poco contra la pared, porque no acepta que los seres humanos tienen derecho a vivir independiente de que su concepción religiosa sea distinta o de que no tengan una concepción religiosa, etc. Morris es un autor bien interesante, australiano. Tal vez ustedes oyeron mucho leyeron un libro, Las sandalias del pescador, que fue donde él, digamos que predijo en alguna forma en la década de los 70 que habría un papa que no fuera italiano. O sea, digamos un poco lo que después pasó. Este señor dice en uno de sus libros: cuesta tanto llegar a ser plenamente humano que son muy pocos los que tienen la clarividencia o el coraje de pagar el precio. O sea, ser humano como vivencia, como existencia, es una decisión personal. O sea, genéticamente nacemos gregarios para estar en grupo, pero no más allá. Aprender a convivir, aprender a respetar al otro, aprender a respetar la diferencia, aprender a trabajar conjuntamente por el bien común, es algo que tenemos que adquirir, pero que no nos viene dado por la naturaleza como tal. Esta es la definición de humanización de la Organización Mundial de la Salud, una definición muy sencilla. Dice que un sistema humanizado, la razón de ser es estar al servicio de la persona, o sea, pensado en función de la persona. Por eso humanizar es un asunto ético. La humanización tiene profunda relación con la ética y tiene que ver entonces con todos aquellos valores que hacen que lo que hacemos en salud. Por eso uno de los temas que se está viviendo hoy es cómo seleccionar el personal de salud. Hoy hemos vuelto a trabajar el tema de la vocación. O sea, no se puede ser un buen médico, una buena enfermera o enfermero, un buen fisioterapeuta, etcétera, si no se quiere lo que se hace. O sea, si no se siente que ese quehacer de cada día es el que me hace feliz a mí, que es una oportunidad que la vida me está dando de ser feliz. O sea, cuando ustedes toman un paciente en las condiciones que les llega a muchos de sus pacientes con SIDA, empiezan a tratarlo, a atenderlo, a ayudarle y ven que mejora y les agradece, eso los debe hacer sentir profundamente feliz. O sea, es parte de su propio proyecto de vida y de eso, digamos, se trata. Por eso, humanizar la atención en algunas organizaciones es humanizar la vida, es dignificarla, por precaria que sea. Paciente muy anciano, ese paciente con un SIDA muy avanzado, el paciente con tuberculosis resistente, ese paciente que nos llega a hospitales como La María, que vive en la calle, es dignificar la vida, aún en esa precariedad, en esa exclusión, en esa inequidad. Las organizaciones de la luz tienen que ser centros de la equidad, o sea, donde los seres humanos por lo menos se sientan tratados como iguales. En este oficio de la acreditación en que, digamos, he dedicado una parte de mi tiempo en los últimos años, en la Junta de Acreditación de Salud, me encontré cómo a veces en los hospitales consagramos la inequidad y no nos damos cuenta. Les cuento un caso muy rápidamente. Visitábamos un hospital para la acreditación, porque fuera de mandar las personas que hacen las visitas técnicas, a veces visitamos a algunos cuando tenemos dudas. Entonces estábamos en la parte de los pacientes de POS, subsidiado, etcétera, y íbamos a pasar una puerta hacia la parte donde estaban los pacientes de prepagadas, formas, etc. Y nos encontramos un aviso que decía: antes de pasar, por favor, lávese las manos y cámbiese la blusa. Entonces le pregunté al director:
paracetamol, me dijo, sí, es para evitar infecciones, que pasen infecciones, entonces la gente que se lave siempre las manos se cambie la luz. Pasamos al otro lado, estuvimos allá, la recorrimos y nos regresamos. Cuando íbamos a regresar me encontré que en la puerta que volvía a comunicar, ya prepagada, etcétera, con los pacientes de POS, etcétera, no decía lo mismo. Entonces le dije al director, hombre, las pseudomonas no pasan sino de un lado para el otro, pero no regresan, no vienen de acá para acá, sino de acá para allá. Entonces le dije, me dijo, ay, nosotros no habíamos caído en cuenta. Cuidado, con esto está dando un mensaje. Los pacientes más pobres son un riesgo para los otros, pero los que están allá no. Y eso no tiene ningún soporte ni tipo académico ni científico. El aviso debería estar en ambos lados para que haya una práctica permanente que está el lavado de manos y cosas de ese estilo. En la atención en salud hay como tres grandes momentos. Y los toco porque a veces hemos creído que la humanización es como del componente ético humano, sí, claro, pero también del científico-técnico, también del económico. O sea, recuerden que muchas de las preguntas que los pacientes hacen son de orden económico, de orden social. Voy a vivir, voy a ser capaz de seguir trabajando, ¿qué está pasando con mi familia afuera? Etcétera, etcétera. Él he hecho daño a otros, ¿cómo voy a remediar este daño que yo he hecho? Etcétera. O sea, en todos esos momentos debería estar presente la humanización. Incluso cuando le pasamos una cuenta a un paciente o cuando le decimos usted no tiene derecho a esto, hay que hacerlo con una gran humanidad. Ahora, eso hizo que los sistemas de acreditación en el mundo, llámese Joint Commission, llamen el Centro Canadiense de Acreditación, Qualimed de México, etcétera, hubieran involucrado la humanización como un componente transversal de los sistemas de calidad. O sea, la humanización tiene que atravesar todos los ejes de la atención en salud. Y por eso, digamos, calidad y humanización van de la mano. Y es un elemento que deberíamos siempre tener presente. Porque calidad técnica y científica pierde fuerza si no acompañada de calidad humana. Calidad humana implica calidez, implica respeto por el otro. A veces abandonamos esto. Recuerdo alguna vez, y lo vi personalmente, me iban a hacer una resonancia magnética. Entonces llegué y me saludaba a alguien y me dijo, siga, acuéstese allí, no se mueva, nosotros le vamos avisando. En un momento dado, el radiólogo, que había sido un alumno mío, entró y me vio y se acercó a saludarme y me explicó cómo era el procedimiento, etc. Y yo, pues de una manera amable, le dije, yo pues no conozco mucho de esto, porque no soy muy experto en la parte tecnológica, pero no le tengo como temor. Pero esto que hace usted a mí, porque soy una persona que usted conoce, con todos los pacientes, hay muchos otros que pueden llegar muertos de miedo, piensan que esto está como en una nave espacial, que quién sabe qué va a pasar allí, etc. Hágalo con todo el mundo, no se acerque solo a ellos a través de la tecnología, esos 5 minuticos de darle confianza y de explicarle que no es peligroso y que no le va a molestar y que lo van a hacer con cuidado, son palabras muy importantes para una persona. Ya lo decíamos entonces que y cuando ustedes cojan los estándares colombianos, igualmente ahí lo introdujimos en la última versión de los estándares colombianos, introducimos todo el componente de humanización, y cuando hacemos la trazabilidad, o lo que llamamos el paciente trazador, que es el seguimiento del paciente desde que solicita el servicio hasta que sale, estamos mirando cómo se comporta el componente de humanización ahí. Igual entonces los hospitales, cuando hacen planeación, cuando hacen todos sus procesos de orientación estratégica, deberían tener la humanización como un elemento fundamental para desarrollar una política que luego se concrete en unas estrategias y unos indicadores de medición. ¿Cuáles son algunas de las dimensiones del proceso de humanización de un hospital? 1. Atención centrada en el paciente. Miren, muchas veces inconscientemente la organización de la atención está centrada en nosotros como profesionales de la salud o en el personal. Cuento una anécdota sencilla. En un hospital, en la Junta, nos encontramos que en las evaluaciones del hospital lo que más insatisfacción generaba era la comida. Recuerden que los pacientes, como decíamos ahora, evalúan la calidad
por la hotelería, dentro de la hotelería está la comida, la cama, etcétera, la calidez y la oportunidad. Ellos, el componente técnico, entonces había mucha insatisfacción. Entonces, bueno, vale, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo sé que los hospitales no somos los más expertos para hacer comida, no es como nuestra fortaleza, pero bueno, miremos a ver qué pasa. ¿Qué nos encontramos? Que el horario del personal del servicio de alimentación empezaba muy temprano en la mañana y se terminaba 5 o 6 de la tarde. Entonces, para poder salir 5 o 6 de la tarde, a las 4 empezaban a repartir la comida. Claro, los pacientes cuando llegaban con la comida decían, no, yo todavía no, pues déjenmela ahí. Claro, cuando se lo iban a comer a las 6, 6 y media, 7, una comida fría que además no era generalmente muy buena, pero acompañada de eso. Entonces nos encontramos que es que el esquema de atención estaba centrado en el personal del servicio de alimentación para que pudieran salir temprano y no en las necesidades de los pacientes. Incluso eso nos llevó a hacer cambios como decir, bueno, buscámosle 2 menús siquiera, pues 2 opciones, para que puedan escoger dentro de lo sencillo que le vamos a dar, por lo menos 2 oportunidades, y demos a la hora que las personas normalmente comemos. Hubo que simplemente replantear los horarios, mejorar pues un poco la calidad, pero replantear los horarios y con eso la insatisfacción disminuyó. Son las personas que entraban más tarde, no entraban más temprano, etc. Eso es un elemento de atención centrada en la persona. Calidad en el trato, la cortesía, la empatía, la forma de abordar el manejo de los pacientes, las condiciones, comodidad, privacidad, silencio, y los comentarios. Cuando estamos en hospitales, digamos, que tienen camas, habitaciones bipersonales o tripersonales, cuidado sabiendo que es que hay otros 2 que están, pacientes muchas veces que están acostados en otra cama y están oyendo lo que estamos diciendo, y eso le está generando ansiedad, pero al mismo tiempo el paciente se va a sentir incómodo. Son elementos aparentemente muy sencillos, pero que tenemos que incorporar en nuestra forma de ser. Ya lo planteamos, la utilización de la tecnología con humanidad, todo el apoyo emocional y espiritual del paciente. Lo que hacían estas enfermeras en Johns Hopkins en el fondo era un apoyo emocional, y los pacientes le contaban sus angustias, las preguntas que ellos se hacían ahí que no se atrevían a decir a sus familias, sus problemáticas, etc. Y el apoyo espiritual, respetando la diversidad de concepciones espirituales que puede haber y religiosas. Toda la infraestructura. En un hospital español me encontré que empezaron a modificar todos esos cubículos donde las personas iban o a pedir citas o a pagar cosas para hacerlos más como van, digamos, sitios donde la gente se sienta, los consultorios cambiados en una mesa, yo me siento aquí como médico, como profesional, usted allá, si no, sentémonos como en una salita, y conversaban en la salita, y luego pasaban, ahí estaba el computador al lado para que el profesional pudiera agregar su historia, pues los elementos de historia clínica, y luego pasaban a una camilla de examen, o sea, ir cambiando las condiciones incluso arquitectónicas. Afortunadamente la arquitectura hospitalaria ha evolucionado en el mundo en forma bien interesante. Ustedes se encuentran que hospitales, el que siempre sale rankeado como el mejor hospital de América Latina, que es en Sao Paulo, ese hospital es muy bonito ver, por ejemplo, todos los viernes tiene un concierto de música clásica para los pacientes y sus familias. Son cosas de humanización. Entonces, es que esto no puede ser simplemente un sitio donde hay un rigor, no, es un sitio donde también las personas se sientan en mejores condiciones. Y encuentra usted múltiples servicios para las familias. Encuentra cosas uno como la que encuentra usted, por ejemplo, en el hospital, en el Miami Children's Hospital, y ahora ha cambiado el nombre porque le dieron una donación grande, entonces agregaron un nombre que encuentra usted, por ejemplo, en la sala de pediatría hicieron un comedor para los padres. Entonces los padres pueden ir a comer con sus niños, se sientan en ese comedor y pueden llevar la mascota para que esté con el niño. Yo les decía ya, si los ve la sección andaluz, pero si alguien de la sección andaluz, lo cierran. Pero, no, el perrito llegaba con un tapabocas, un gorrito, y le ponían unos escarpines, y entraba donde el niño, a estar con el niño durante la visita y el almuerzo. Decía, están cambiando, y no son hospitales con malos resultados, etc. Ellos me decían, esto ha cambiado. Todo el respeto de las creencias, los hábitos, los valores. Los seres humanos siempre llevamos nuestra cosmovisión donde vamos, entonces interpretamos muchas cosas desde esa cosmovisión. Por eso necesita todo ese diálogo permanente.
Esta frase me la encontré hace un tiempo leyendo algo de Freud, mire qué tan interesante, ¿no? Un hombre como tan severo como Freud. La ciencia moderna no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Miren ustedes, ¿qué es lo que a veces se está buscando el paciente? Toda la escucha del paciente, el no pensar que son bobadas, que son mitos, etcétera, sino está verbalizando lo que siente, lo que piensa, está elaborando un duelo. Recuerdo un paciente que y lo digo porque fue una enseñanza interesante, un paciente entra, le diagnostican un CA de próstata, le ofrecen una técnica quirúrgica nueva, él tenía una póliza, entonces había necesidad de mandar la historia clínica al asegurador para que autorizaran la cirugía, y el paciente dijo, no autorizo. Entonces todo el mundo, ¿qué hacemos? Bueno, hicimos el análisis del caso y llegamos a dos aspectos. El primero, bueno, hay que explicarle al paciente de una manera muy amable que si él no autoriza el envío de la historia, pues el asegurador no va a pagar, entonces él va a tener que asumir el pago. Sería la consecuencia de la decisión. Y uno puede tomar decisión autónoma, no tiene que tener las consecuencias. Pero antes de irnos por eso, vamos a ver qué es lo que le pasa al paciente. Entonces fuimos a hablar con el paciente. Señor, usted porque teniendo una póliza, etcétera, no va a autorizar, sabiendo que eso es necesario, es un proceso. Y el señor se salió las lágrimas y nos dijo, mire, es que no he sido capaz de hacerme a la idea que yo tengo un cáncer de próstata. No he sido capaz de decirle a mi señora. A mí me vienen un montón de ideas a la mente, yo para qué voy a quedar sirviendo, etcétera, o sea, todas las ideas que... Y yo no he sido capaz, entonces yo no quiero que antes de que yo sea capaz de contarle a mi señora y después a mis hijos que tengo un cáncer más esta cirugía, ya lo sepa la secretaria del asegurador. Sí, estaba elaborando su duda. Entonces entendimos el por qué. Cuando ya entendimos, dijimos, ¿qué necesita? Deme en 2 días. Y yo en 2 días trato de empezar este proceso. Esos 2 días los pagó él, claro, el asegurador no lo pagaba, pero yo lo pago, pero deme en 2 días, que es que no he sido capaz de elaborar el duelo. A los 2 días autorizó y se hizo. Miren ustedes, podíamos haber ido, bueno señor, si no autoriza, paga, pero ir un poquitico más, una razón, el por qué. El acompañamiento en el dolor y el sufrimiento. Los servicios de dolor cada vez son más complejos, hay que evaluar permanentemente cómo estamos en ese sentido en la atención de los pacientes. Los horarios y las visitas flexibles ha sido una pelea que hemos dado mucho tiempo. Yo recuerdo hace muchos años, y me perdonan los compañeros de la María, cuando se montó un servicio de pediatría y se iba a abrir para que las madres estuvieran allí, hubo una gran resistencia. No, las mamás estorban, las mamás van a estar todo el día aquí criticando, etc. Y hoy, pues hoy no, 10 años después, la medida pues se tomó porque se pensó que era importante, se vio lo positivo que era que las madres o los padres estuvieran allí, ayudaban a atender al niño, etc. Entonces hay que empezar a romper todos esos esquemas. Es que en una unidad de cuidado intensivo con 2 horas de visita, por Dios, y que fue la respuesta que nos dieron en John Hopkins cuando preguntaban, pero ustedes dejan entrar gente a las 24 horas, dejan entrar hasta 2 personas más, ¿no? Cuando recomiendan que permanentemente haya alguien, o sea, la recomendaron al contrario, que haya alguien aquí. Cuando le dicen a la familia, a ustedes cuéntele, dígale qué pasa en la casa, que si los hijos fueron al colegio, que si esto otro, porque es que uno de lo que más sufriendo, por eso es una unidad de cuidado intensivo, es que uno siente como que ya lo van dejando, lo van sacando, ya no le cuentan nada, ya como que asumen que van a vivir sin uno, entonces eso produce mucho dolor y sufrimiento. Y entonces, cuando yo les pregunté, mire, pero si entra pues tanta gente a la unidad, pues no aumentó la infección, y me mostraron las estadísticas que no. Me dijeron, la clave, lavar las manos. Punto. Entonces, hay que empezar a ver porque muchas cosas las heredamos y producen molestias al personal. La continuidad en la atención, el seguimiento, el seguimiento de regreso. Hoy se está hablando de lo que se llama el manejo de los ecosistemas del paciente integral, que es que yo como institución de salud debería seguir haciendo el manejo del paciente. Sí, porque yo estaba viendo que eso no se movía y no le dimos. Cuando sea me hacen la cenita para... veíamos en la continuidad, el ecosistema del paciente es el manejo integral del paciente, incluso con el manejo en la casa, pero por la misma institución hospitalaria. Los estudios han mostrado que a veces hay una ruptura, o sea, yo manejo el paciente hospitalario,
hospitalario, le doy salida, lo mando para un servicio donde lo van a manejar en casa, pero ese es otro servicio distinto que no sigue necesariamente mis políticas, mis protocolos, etcétera. Entonces empiezan a cambiar las medicaciones de los pacientes regresan, se me la cambia el médico domiciliario, etcétera. Entonces, ¿cómo englobar la totalidad de la atención, incluso hasta la atención en casa? Bueno, la accesibilidad en todo sentido. Estos dos, el respeto a las condiciones de las poblaciones vulnerables en muchos sentidos, o sea, porque hay exclusión de ellos, porque la sociedad los rechaza, porque son minorías, hay que pensar en eso. Por ejemplo, en el caso de nuestras comunidades indígenas tenemos que diseñar algunos aspectos para ellas porque son muy diferentes a los nuestros. Y este respeto por el cadáver. En un centro de los hermanos de San Camilo, en una población que se llama Tres Cantos, cerca de Madrid, pudimos ver, fuimos a visitar no hace mucho un servicio que yo sueño con que se monte en Colombia, que es de cuidado paliativo, pero cuidado paliativo integral, donde la persona va a vivir toda la última etapa de su vida con un manejo de un equipo interdisciplinario en unas condiciones, está cerca del hospital, en este caso en un piso del hospital, pero con unas consideraciones y una organización diferente. Me encontré, por ejemplo, que de las cosas más bonitas era la morgue. Me llamó mucho la atención eso. Las morgues nuestras generalmente son frías, no hay donde sentarse, son por allá en el sitio más, el recoveco del hospital. Me encontré aquí que era como una habitación, con unas sillas cómodas, con un tapete, con flores, y al lado una cortinita, y detrás de esa cortinita está la camilla para poner el carro. Ahí la familia se sienta, recibe a otros familiares que van llegando hasta que ya deciden llevarse el paciente. Hasta ahí. Porque, y ellos me contaban, yo les pregunté, ¿qué lo llevó a cambiar? Que muchos decían, es tan triste entrar a esa morgue, porque ellos tenían una morgue clásica, una cosa de cemento, donde acostaban el paciente, ahí lo ponían, ahí no había donde sentarse, no había un adorno, no había un cuadro, no había nada, y que llegaba y eso era impactante. Eso hay que tenerlas en cuenta. Todas las políticas positivas en gestión del talento humano. La humanización pasa por la humanización del trabajador de la salud, del colaborador de la salud, o sea, todo lo que tenga que ver con él. Por eso no podemos hacer una institución humanizada solamente de cara al paciente, tiene que ser de cara a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, etc. Y eso implica pues las condiciones de trabajo, etc. Ya voy a terminar. Esto implica, entonces, toda una política institucional, ya lo mencionábamos, del alto nivel de la institución, toda una capacitación, una preparación del personal, líneas de intervención, indicadores de seguimiento, etcétera, y toda una fundamentación psicológica, de cómo intervenir el dolor y el sufrimiento humano, pero también toda una fundamentación filosófica y humana de la atención. Eso implica un elemento muy importante, es que el alto nivel de la dirección de un hospital es el que tiene que tomar la decisión de que se va a meter a construir un hospital humanizado. Y eso implica entonces que va a trabajar por todo esto, ¿cierto? Que su forma de trabajar, su forma de relacionarse con sus empleados, con todos, muestra el concepto que él tiene de lo que es la humanización. Entonces yo no puedo querer hacer un hospital humanizado cuando maltrato a mi secretaria, o cuando maltrato a la persona de oficios bajos, o cuando no le reconozco sus derechos, etc. O sea, se tiene que ganar autoridad y legitimidad por el manejo y el trato a todo el personal. Implica empezar a trabajar una serie de actitudes dentro del manejo hospitalario. La capacidad de dialogar, no siempre somos capaces. Le huimos cuando el pronóstico de un paciente no es bueno, huimos como a ese manejo, a ir a decirle al paciente que su pronóstico es malo y que bueno, que vamos a tratar de aliviar el dolor, etcétera, pero que no lo podemos curar. A veces el silencio, momentos que son de silencio, pero de estar ahí. Gestos de humanidad. Mire, muchas de las intervenciones dentro de una institución humanizada que tienen que ver con el sufrimiento humano son muy sencillas. No son ni siquiera medicamentos, etcétera, sino son actitudes de comprensión de lo que está viviendo ese otro ser humano. Y ahí les cuento una anécdota personal donde aprendí esto hace un buen número de años. Y con eso ya voy a terminar. Una señora con un
EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues vivía en lo que viven los pacientes, o sea, hacía complicaciones, la hospitalizaban, salía, estaba un tiempo y volvía. Un día estaba hospitalizada en una institución aquí en Medellín, el médico tratante le dijo a las dos hijas, que eran las que la acompañaban, llévense a su mamá para la casa, que no hay nada que hacer. Nunca un profesional de la salud debería decir no hay nada que hacer. Otra cosa que digan, no la puedo curar, etc. Siempre habrá algo que hacer. Y por eso el cuidado paliativo nos ha enseñado mucho eso. Entonces las hijas van y le dicen a la mamá, mamá, ya vamos a llevar para la casa. La mamá dice, no, yo estoy muy enferma, déjenme aquí, ¿cómo me van a quitar al médico, etcétera? Y las hijas le tienen que decir, mamá, es que el doctor dijo que no hay nada que hacer. Y la niña me pone a llorar, pero se la llevan, ya le van a salir, se la llevan. Ellas vivían 2 pisos encima de donde yo vivía. Entonces una hija me llama y me dice, me cuenta la historia y me dice, doctor, ya vamos a pedirle un favor, a ver si usted puede seguir viendo a mi mamá. Yo le dije, yo no le puedo aceptar porque yo no tengo la competencia científica para hacer, yo estoy dedicado a otras cosas dentro de la medicina, pero no a la parte de atención de los pacientes, y es irresponsable aceptar eso. La hija me dijo, no doctor, es que nosotros entendemos que nuestra mamá no se puede hacer muchas cosas para que no se muera, etcétera, pero ella necesita la figura del profesional de la salud que la atienda, la figura del médico, a ella le hace mucha falta. Entonces, si usted pudiera venir, conversar con ellas, para ella sería muy importante. Y bueno, eso sí soy capaz de hacerlo. Más allá de una aspirina, muy riesgoso, pero eso sí lo puedo hacer. Y empecé a visitar, y nos hicimos buenos amigos. Yo iba, le tomaba la presión, oía los pulmones, el corazón, etcétera, el pulso. Digamos que eso no llevaba a hacer nada especial, pero que ella se sintiera atendida, se sintiera protegida, acompañada. Un día me dijo, doctor, ¿quiere que le cuente cuál es la oración que rezo todos los días por la mañana? Cuénteme. Yo todos los días por la mañana, al despertarme, le digo a Dios lo siguiente: Dios mío, que se haga tu voluntad, pero la mía es que no me muera. Le digo, bueno, ¿y por qué? Y entonces digo, le tengo mucho miedo a la muerte. Bueno, ahí quedamos como en esa conversación. Un día la vi muy mal, entonces me sentí en la obligación de decirle, pero como sé que culturalmente a veces las familias no entienden, le dije a las hijas, yo tengo que decirle a su mamá que está mal, por si ella tiene que arreglar alguna cosa, me parece injusto no decirse. Las hijas entendieron, entonces me acerqué, se conversar con ella y de pronto le dije, está llegando la hora de partir, piensa si tienes que arreglar alguna cosa antes de que eso pase. Y se puso a llorar. ¿Por qué está llorando? Me dijo, porque usted sabe que me da mucho miedo la muerte. ¿Por qué te da miedo la muerte? ¿Por irte? ¿Por dejar tus hijas? Y yo, no, yo sé que eso es normal, yo estoy muy bien, tenía cerca de 80 años ya, sino porque no sé cómo es la muerte. Y yo he visto en la televisión que cuando uno se muere, el alma se va como despegando del cuerpo como una burbujita y sale. Eso debe ser muy doloroso. Ella entendía como que la muerte es como que el alma que estaba como impregnando todo el cuerpo de pronto se separa, y entonces le parecía que podía ser muy doloroso, le tenía miedo a eso. Como si estuvieran quitando la piel. Entonces le dije, ¿yo qué puedo hacer? Digo, acompañarla. Cuando me vaya a morir, usted me da la mano y no me suelta hasta que no me muera. Yo le dije, bueno, yo salgo mucho, viajo mucho, pero si estoy en Medellín, aquí estaré. Un día me llaman a las 3 de la mañana. Ay, doctor, qué pena, pero mi mamá nos está llamando desde hace mucho rato y nosotros le hemos dicho que no, que está muy temprano, pero ya no somos capaces de no hacerlo. Yo me acordé de Elizabeth Kubler-Ross, esta médica psiquiatra importante que digamos que creó todo el cuidado paliativo, la tanatología, que decía, los pacientes saben cuando se van a morir, algo les dice. Dije, se va a morir, me voy. Y ya voy, me vestí, subí. La encontré muy disneica, mucha dificultad respiratoria, mucha cianótica, etc. La salud le dijo, estoy muy mal, deme la mano, no me vaya a soltar hasta que me muera. Yo le di la mano, empecé a hablarle, y de pronto la disnea empezó a dormir, se empezó a sentir como mejor, y cerró los ojos, se murió. Necesitaba una mano amiga que la acompañara. Eso es el sufrimiento. Y mire que no cuesta nada, no son medicamentos de alto costo, no hay que hacer CTC, etc. Es simplemente la disposición personal a hacerlo. Yo aprendí mucho con ella, dije, mire, esta señora necesitaba eso. O sea, yo le pude prestar un servicio que era
muy sencillo, pero ella sentía que la figura del médico, si desaparecía de su vida, la iba a dejar como indefensa, y necesitaba que esa persona que fuera y hiciera ese rito importante, y luego que le ayudara a morir. Concluyo, primero, esta reflexión sobre la humanización la tenemos que estar haciendo permanentemente en las organizaciones de salud, hospitales, clínicas, centros de salud, etc., pero igualmente no la tenemos que hacer los profesionales de la salud. Humanizar el hospital. Un hospital es ¿qué? Es convertirlo en un espacio para el respeto de la dignidad humana. Recuerden que decíamos que es la base de la humanización, pero también un espacio para la solidaridad, para los derechos de los pacientes y para la última parte, que es muy importante, para la realización humana de nuestros trabajadores de la salud, de quienes atienden a los pacientes. O sea, entonces tienen que cerrar el ciclo para que ellos también sientan que su proyecto de vida pasa por el hospital, pasa por la atención de sus pacientes, y que una buena calidad de atención a su vez es una buena forma de desarrollar su proyecto de vida y de ser feliz, que es finalmente la meta que todos los seres humanos le apostamos. De acuerdo con las tendencias contemporáneas, como les decía, una institución de salud no será reconocida, y lo he dicho yo en comisión varias veces, no podrá ser reconocida de alta calidad si no puede demostrar que tiene una cultura humanizada y que tiene procesos permanentes de humanización, porque esto hay que estar, porque cambia el personal, porque a veces se nos olvida, porque a veces vamos perdiendo esa capacidad de interactuar con los seres humanos. Termino con esta frasecita que de un paciente hospitalizado en un hospital londinense, el musulmán, que insistía al doctor que lo dejara morir, y el doctor pues seguía como pensaba que debía atenderlo, es decir, de pronto con encarnizamiento terapéutico, etc. Y un día le pide a la enfermera, un día le pide a la enfermera que le dé un papelito y anota esto: lo más duro, doctor, no es la muerte, es la inhumanidad. Y le pidió a ella que cerrara la provisión de oxígeno. Yo espero que estas reflexiones los lleven a ustedes pues, a pensar esta atención que ustedes han visto que ha avanzado tanto para el paciente de SIDA, el paciente de tuberculosis, pero con un gran componente de humanidad, que es finalmente lo que le da un sentido a la actuación de ustedes. Muchas gracias.